Imagina crecer en una casa donde tu mamá un día decide dejar atrás el mundo de corbatas, juntas y bancos para entregarse lleno a la meditación, los ángeles y la yoga, donde hablar de energía, intuición y espiritualidad era tan común como hablar de matemáticas o de economía. Esa es la historia de Michelle Kundi. Desde niña aprendió a meditar, a sentir y a escuchar lo que no siempre se ve. Pero al mismo tiempo decidió estudiar administración de empresas, trabajar en el mundo corporativo y vivir esa dualidad, la de ser una mujer que camina entre los dos mundos, el racional y el espiritual. Así que en este episodio vamos a tener a una gran amiga de la universidad, Michelle Kundi, y vamos a hablar un poquito de esos sueños que tenemos por dentro, pero esos sueños que creemos que también tenemos que vivir en el mundo racional. Bienvenida, Michi. Michi es una amiga de Male, de la universidad, súper querida. Ellas eran como 5 amigas, inseparables absolutamente. Y desde siempre queríamos tenerte aquí. Bienvenida, bienvenidos todos a este episodio. Yo sé que va a ser un episodio diferente para muchas personas, lo que estábamos hablando ahorita fuera cámaras. Mi mamá decía, es que yo no creo nada de eso, yo soy muy racional, para mí va a ser muy difícil, perdón si te hago muchas preguntas. Y Mite nos decía, mejor, porque no todo el mundo tiene que creer y para eso es este episodio, para pues de pronto abrir un poquito nuestra mente, también si las personas tienen dudas de es que no sé cómo empezar a meditar o no sé cómo empezar en mi mundo espiritual, pues de pronto este episodio le sirve a esas personas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, bienvenida Mite. Gracias, Mal. Estoy muy feliz de estar acá, de compartir esta historia. Creo que es un tema al que no hablo mucho, pero estoy preparada para empezar a hablar y compartir un poquito mi historia porque seguro le puede ayudar a muchas personas. Así es, así como una breve introducción de cómo nos conocimos en la universidad, pero Mita era una persona normal, común y corriente. Y yo también siempre he tenido mi lado espiritual, que no hablo con muchas personas, y Mite cero. Y yo me acuerdo un día que me llevaste a mi casa Sí. y no sé cómo la vida empezamos a hablar de eso. Y Mite se abre conmigo y me empieza a contar toda la historia de su vida, que su mamá, que ella hace, que ella ve cosas, que ella siente. Y yo como, ella me decía, Male, pero nadie sabe, yo no hablo con nadie de esto. Y Es yo, ok, verdad. pero ¿por qué no lo explotas? Yo decía, no entiendo, esto es un don, deberías explotarlo, deberías explorarlo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezó en tu vida? ¿Cómo lo empezaste a sentir o cómo se siente? Yo creo que cuando era chiquita yo crecí como en este mundo de hadas y princesas y ángeles y como que no, como cualquier niña chiquita, o sea, yo creía en todo, todo lo que me contaban. Y mi mamá siempre ha sido una persona, desde que yo la conocí, porque antes era una persona un poquito más, como tú lo explicaste, o sea, mi mamá trabajaba en un banco, era muy lógica, radical, como que de la nada empezó a entrar a este mundo espiritual y nos crió a nosotros en ese mundo. Entonces, como cualquier mamá dice, vamos a rezar, mi mamá decía, ya meditaron. Y nos acostábamos a dormir y era como buenas noches, mediten y como que a veces nos hacían meditaciones guiadas. Yo llegaba y no sé, tenía un problema en el colegio y era como, no, es que pasó esto, no sé qué. Pero y meditas y yo, oh, o sea, dame un consejo, o sea, como Le así que quiero pegar a meditar, o sea, alguien. 20 cortas cuerdas. Y yo como, ¿qué? Y bueno, poco a poco fui conociendo un poquito más este mundo y crecí simplemente, o sea, fue súper intuitivo, como que toda la vida mi mamá me dice, ok, pero ¿qué sientes? ¿Qué te dice tu corazón? Y mi mamá es una persona que ha ayudado a mucha gente en demasiados procesos en su vida, como estando conectada con esa intuición y como con lo que le dice que ella lo llama ángeles. Ella canaliza y habla con los ángeles, eso es lo que ella ha hecho toda la vida y ha sido muy exitosa con eso. Yo creo que es impresionante el impacto que ha tenido mi mamá, o sea, con sus libros, con sus cursos. Es una persona que admiro mucho con lo que ha logrado conseguir al ayudar a tanta gente, pero a mí me faltaba como poderlo volver mío, como entender qué es eso que mi mamá hacía y como en vez de voltearle los ojos cada vez que me decía algo con ese tema, poderlo poner en mis palabras. Y eso es el camino que empecé a construir yo solita. Y al principio, ¿por qué lo escondías? ¿O porque no lo hablabas? ¿O tampoco lo entendías tú? Porque yo creo que no es algo normal, o sea, a ti te hablan de Dios y todo el mundo dice la Virgen y Dios y es algo que todo el mundo como que entiende que estás hablando. En cambio, ponerme a explicar algo que yo misma no había podido como experimentar o entender, me ponía en una posición donde yo sentía que me iban a rechazar, básicamente. Entonces, claro, por miedo al rechazo me quedaba callada y como que decía, aparte siempre fue algo muy mío, como que era mi espiritualidad, pero yo no había sentido la necesidad de compartirlo. A no ser, o sea, en momentos como contigo, Male, que sentí como, yo creo que esto con esta persona sería una conexión linda y que le podría servir esta conversación. Y poco a poco empecé a salir ahí
más o menos del closet y acá estamos. No, bueno, de verdad que te admiro profundamente porque no es fácil. O sea, yo como tu mamá al principio, pues trabajé toda la vida, digamos, yo siento que esto es algo del mundo moderno. O sea, yo realmente cuando era joven y cuando estaba en mi familia, cuando estudiaba, nunca conocía a nadie que hablara de la espiritualidad, de los ángeles. Y por supuesto yo soy como muy racional, como lo que no está probado científicamente, no lo creo. Total. Em, claro, en Dios sí creo, pues porque está la Biblia, porque estuvo aquí, ¿sí? Entonces, digamos, eso aunque mucha gente no lo cree, yo pues sí, sí lo creo y además porque fui educada en eso. Pero entonces empecemos un poquito como a darle marco a esto. ¿Qué es la espiritualidad? Qué es eso? Que yo creo que cada persona puede definirlo diferente. O sea, la espiritualidad en general es como esa conexión que tú tienes con tu fe, yo creo. Y o sea, hay diferentes tipos de fe y la gente cree en diferentes cosas. Para mí es una forma de vivir la vida y es como un poco mis valores y como yo vivo. O sea, un poquito con ese enfoque en confiar en algo más, ¿no? Como en tener fe en algo más. Entonces, yo creo que la espiritualidad es algo demasiado amplio y que crece muchísimo. Como yo he vivido la espiritualidad, ha sido como pues un estilo de vida desde que estaba chiquita, como que cuando a mí me preguntaban, ¿y tú eres católica? Y yo soy espiritual. ¿Y en qué crees? Y mi mamá, en el amor, ¿sabes? Como que así me criaron, o sea, Claro. yo cuando hice la primera comunión, y esta es una historia interesante, yo no la hice con mis amigos en el colegio porque mi mamá quería celebrar la comunión, pero no la comunión porque había cosas como de la iglesia que ella no compartía. Pero me puso a leer la Biblia, me puso a leer de otras religiones y dijo como este es un paso hacia tu espiritualidad. Digamos que ahí escribí mi primer libro para niños chiquitos, que no sé si mal sepa esto, es algo Creo que que tengo no, muy No. guardado también, que era un libro de una oruga que va buscando como qué es Dios. Y entonces eso fue básicamente yo narrando como todo ese proceso de entender que era Dios o ese Dios del que me hablaban en el colegio, porque yo estaba en un colegio que tenía clase de religión. Y la conclusión era eso, como Dios es amor y Dios es una forma de cómo tú ves el mundo y compartes como ese amor con el mundo. Y, y creo que ese fue como el primer paso hacia empezar a definir mi espiritualidad, pero un poquito guiada por mi mamá. Y si tú me preguntas ahora, ya a los 25 años, qué es la espiritualidad, mi espiritualidad es cómo, o sea, sí es una forma de vivir la vida. Creo que yo creo mucho, no sé en qué creo. O sea, yo hoy les puedo decir que mi proceso y en lo que yo más estoy trabajando ahorita es entender y poner en palabras qué es eso que creo, porque creo que hay muchas formas de ponerle palabras a esas creencias y hay muchas religiones y creo que las he podido experimentar y pues estuve ahorita en Bali, entonces conocí mucho del hinduismo, del budismo, viví en Israel, entonces encontré muchos judíos y como entender un poquito también la parte musulmana y del Islam que vive en partes de Israel, entonces como que ahí he construido un poquito que la religión tiene mucho que ver con la espiritualidad, pero ¿cuál es mi religión? ¿Cuál es mi espiritualidad? Y ahí en ese camino estamos. Pero dices que la religión tiene que ver mucho con la espiritualidad, pero la espiritualidad tiene que ver con la religión. O sea, si yo soy espiritual, sí o sí tengo que tener una religión o solo puedo ser espiritual y no religiosa. Yo creo que una persona, yo, Michelle, creo que una persona religiosa es muy espiritual. O sea, una persona que cree mucho en Dios y que cree mucho en el Dios católico es una persona espiritual porque tiene una fe que lo lleva a hacer cosas. Depende de dónde esté tu valor. O sea, si tu valor está en crecer como persona, en compartir amor, en muchas de esas como creencias y enseñanzas que deja la Biblia o que deja una misa, yo creo que eres una persona que está viviendo tu espiritualidad a tu manera. Claro. Entonces, yo creo que cada persona es espiritual a su forma. O sea que digamos que uno diría que toda aquella persona que es religioso, ¿sí? Cualquier religión que ¿Qué profese, profesas? es espiritual. Yo creo O- que eso es una generalización un poquito peligrosa porque hay mucha gente que es religioso como a través del miedo Ok. y por razones, o sea, depende mucho de tú cómo vivas esa espiritualidad. Entonces yo creo que es como, para mí la espiritualidad y la fe van muy de la mano y tiene que ver con esas creencias y valores más que religión sigo, porque muchas personas, y es que lo vemos todos los días, yo soy católica, yo soy no sé qué, pero en realidad es un como label que nos ponemos porque hay que responder, ¿sabes? Claro. Pero como tú vives tu vida y si tú te consideras una persona que generalmente, o sea, que trabaja en esa fe, como en ese crecer, en esa forma de, o sea, yo digamos, mi papá es una persona que nunca habla de religión, que, o sea, es como, yo no entiendo, o sea, cómo estuvo casado con mi mamá tanto tiempo y puede ser tan como cerrado a esas cosas. Y
Y yo lo veo vivir su espiritualidad a su forma. O sea, yo siento que la espiritualidad de mi papá está en las motos. Ah, Y eso, o sea, puede sonar muy chistoso, pero es que él no, es que yo no puedo meditar, ¿qué es esa vaina? O sea, meditación, no, que jartera. Y como que yo le doy mis clases de yoga y es como, es que no puedo poner la mente en blanco, que es algo que oímos un montón. Pero yo lo veo montado en la moto y como que lo que dice que siente cuando estamos montando moto y es como, o sea, es lo más cerca que puedes estar en un estado de meditación. O sea, te has dado cuenta que sí lo puedes hacer solo a tu forma. O sea, tienes otro tipo de personalidad y esa es la forma como llegas a eso. Entonces creo que es una línea complicada de definir, pero para mí es eso, como los valores y creencias en torno a la fe y como a tu día a día. no, me encanta. Y ahora que tocas, ahora que tocas el tema de meditación, Ok. ¿qué es la meditación? Así como para que alguien que nunca haya escuchado la palabra o realmente no sepa qué es meditar. Para mí es como poner pausa, o sea, es como pausar Netflix, literalmente. O sea, es meditar no es poner la mente en blanco, no es no dejar que haya ningún pensamiento en tu mente, no es sentarse bajo un árbol en postura de meditación. Ayuda, sí, depende de tu personalidad también y de cómo tú creciste. Yo aprendí a meditar muy chiquita y me decían palabras. Mi mamá usaba mucho el concepto de cortar cuerdas. Cortar cuerdas es una meditación un poquito guiada en donde tú como que te imaginas que cortas como un lazo con una persona o con una cosa que te está generando ansiedad, un miedo, que tienes ahí como algún tipo de lazo que no dejas soltar. Yo con mi mente niña chiquita no entendía que era cortar cuerdas y yo me imaginaba que yo tenía unas cuerdas en la espalda y que yo las cortaba con unas tijeras y como que sentía un alivio. Entonces para mí eso también fue como mi forma de cortar Claro. cuerdas y se volvió algo que todavía hago como cuando tengo estrés y así. Creo que cuando tú llevas la mente y la concentración a una cosa y te enfocas en respirar, en bajar las pulsaciones, en estar concentrado y en no dejarte como llevar demasiados pensamientos a la mente, eso es meditación. Es calmar lo que pues en el oriente llaman el monkey brain, que es lo que nosotros tenemos, que es Todo los el día. pensamientos que van de un lado al otro. Entonces, no quiere decir que si tengo algo importante que está pasando en mi vida y que tengo estrés por el trabajo, entonces me siento y ya se me olvida, sino es pensar en eso, o sea, es enfocarse en una cosa, en un pensamiento y en transformarlo, en concentrarse y poder como respirarlo y sentirlo. Por eso digo que mi papá medita en la moto, porque yo le hablo a mi papá de cualquier cosa que puede ser, no sé, está manejando, y es muy distraído, o sea, está de un lado al otro así. Y cuando está en la moto, como que siento que está bastante concentrado, entonces yo digo, como esto es lo más meditativo que te veo. Para mí, yo medito mucho antes de dormir, medito en la ducha, pero también he llegado a mitad en la moto. O sea, cuando estoy detrás de Pato y como que siento el viento, yo digo como, wow. Y entonces empiezo con mi forma de hacerlo, que es conectando con una respiración yogi, y ahí me quedo y empiezo como a agradecer, a respirar, a cortarme cuerdas, a soltar, y eso es como otra de las formas en las que medito. Entonces, sí, eso es como yo creo. Y si alguien quiere empezar a meditar, o sea, que llama te diga, Mite, ¿cómo medito? Yo creo que hay que primero saber tu personalidad. Ok. Si eres una personalidad que va a toda, o sea, que tu mente siempre va a toda, tienes que encontrar algo con movimiento para poderte conectar primero con ese primer como toque de meditación. Y es un proceso, o sea, la primera vez que medites obviamente no va a ser fácil. Y lo he visto en muchos de mis estudiantes en yoga, como que los veo, los pongo en shavasana a la hora de meditar y están moviendo la mano, moviendo no sé qué, se paran, o sea, dan la vuelta, es como ya se va a acabar. Y poco a poco como que van aprendiendo un poquito a cómo se hace. Hay una cosa que se llama shaking meditation, que es meditación como activa en movimiento, y creo que eso le ayuda mucho a la gente que tiene una mente como más movida. Creo que es descubrir en qué momento puedo yo estar más calmado. Entonces, si es yo como mamá, a veces estoy lavando los platos y como que con la música me voy yendo, entonces eso me decía mi mamá antes y yo me decía como, Lava los no platos quiero y lavar los platos, qué jartera, como porque me toca a mí. En pandemia me decía, pero Claro. medita, y yo, ¿cómo es que medita? O sea, ¿Cómo que me toca lavar los me quiero ir a ver platos? Netflix, o sea, pero así como en cositas y momentos donde uno encuentra calma, conectarse con la respiración para mí es lo más clave para entrar a un estado como de calma, donde relajas tu sistema nervioso y entras a un estado de meditación. Si también te cuesta como imaginarte cosas y solo empiezas a pensar, porque pasa, o sea, yo creo que agradezco que mi mamá me dio la capacidad de entrar a un estado meditativo así, y me pasa en terapia que a veces me dicen, listo, estás acelerada, meditemos, y yo cambio automáticamente porque ya estoy entrenada para hacer eso. Pero una persona que no está entrenada puede empezar con meditaciones guiadas. Entonces tú te vas a, o sea, si oyes una meditación guiada, te vas a ir, o sea, vas a pensar en tu exnovio, en tu novio, en tu amigo, o sea, en que tengo que hacer mercado, pero la idea es poco a poco como generar ese hábito de dejarse llevar y entrar en esa meditación. Tú, por ejemplo, ¿en qué piensas cuando meditas? O la Es idea que la es idea es no no pensar, pensar en mamá. nada.
O sea, depende, porque yo creo que no pensar es imposible. Claro, Claro. siempre vas a tener algo. O sea, uno pensaría, estoy meditando, está haciendo frío, está haciendo calor. Claro. A ver, voy a pensar un ejemplo. Digamos, en el yoga hay un estilo de yoga, hay muchos tipos de yoga, como en la práctica del yoga, que se llama yoga nidra. Y el yoga nidra es el yoga del sueño. Entonces, generalmente es una meditación guiada en donde la persona que está dando la clase o liderando la práctica te guía por el cuerpo para llevarte a conectar y después hace algún tipo como de meditación. Entonces, bueno, es una técnica muy linda, pero empieza simplemente llevándote a llevar la respiración y la mente a diferentes partes de tu cuerpo mientras tienes los ojos cerrados. Entonces yo creo que eso es algo que a mí me sirve mucho. Cuando estoy demasiado acelerada, digo como que voy a ir lentamente un brazo, siento un dedo, voy para arriba, abajo y así. Y ahí entras como ese estado y después te llevan a películas, te ponen a hablar de una rosa que da una vuelta, que no sé qué, y llegas a este estado. Eso es muy lindo y eso es yoga nidra. Cuando yo estoy teniendo un problema en mi vida, o sea, que necesito como cualquier cosa, o sea, puede ser algo del trabajo y digo, ¿qué hago? Necesito meditar. Yo me enfoco en ese problema dejándolo ir. Entonces, como, ¿qué siento? Entonces yo me pregunto a mí misma, ¿estoy sintiendo estrés porque no me siento capaz de hacer esto? Me da miedo pedir ayuda. Entonces empiezo a centrarme en ese sentimiento de miedo o de como angustia de pedir ayuda y cómo pedir ayuda me hace sentir y como que permito dejarlo sentir en mi cuerpo, en el lugar en el que esté y como que empiezo a sentirlo y a hacer las paces y a tener compasión conmigo misma y como a mandar amor a ese sentimiento y decir, está bien, es válido y entro ahí después a una meditación en la que siento lo que sea. O sea, mi mamá me decía, y una luz dorada, y una luz azul. Entonces yo me encuentro con esa luz dorada y esa luz azul. Y ya yo llevo a unas meditaciones pues largas y complejas que no tendría como explicar qué está pasando. Pero si es una persona que está empezando, yo te diría meditación guiada. O sea, es una forma muy potente de conectarse y bajar como de Las relajar el revoluciones. sistema nervioso. Bueno, ¿y qué conexión tiene? Porque tú hablas de yoga. Entonces, uno podría decir que si hace yoga, aprende a meditar y eso lo lleva a la espiritualidad. ¿O nada que ver? Es complejo, es que yo creo que no hay un camino como directo a la espiritualidad. Yo me traté de alejar de la espiritualidad como cuando iba creciendo porque como cualquier adolescente quería rebelarme en contra de lo que me decía mi mamá. Y después me fui a ir a Madrid y empecé a ir a clases de yoga y poco a poco yo decía, pucha, esto yo lo he oído. Porque yo iba a unas clases de yoga que es un estilo de yoga que se llama Jiva Mukti, en el que siempre hay una como charla dharma, donde te hablan de algún tema. Entonces yo decía, mi mamá, o sea, y me sonaba mi mamá y yo Como mi como, mamá me persiguió hasta sí, Madrid. claro, literal. Pero como no era mi mamá, lo oía un poquito más. O sea, como que, ¿sabes? Es que así somos las hijas. O sea, yo creo que mi mamá oiga Ahí esto sí y me lo diga como, sentía. te lo ¿Ves que yo te dije. digo que así son? Sí, si te lo Ahí dice sí lo alguien más, sentías, ahí sí claro. uno sí hace caso. Sí. Y yo como, wow, esto me gusta. Y son otras palabras que yo entiendo más. Entonces empecé a entrar como en ese mundo del yoga y yo creo que me enganché más como por cómo me hacía sentir. Porque yo estaba viviendo sola, estaba explorando una nueva vida, no conocía a casi nadie y ese espacio se me volvió literalmente como mi hogar, o sea, mi safe place en Madrid. Y cualquier cosa que estuviera pasando por mi cabeza, esto fue post separación de mis papás, o sea, la vida en Colombia también estaba como situación complicada, Male lo sabe más que nadie, pero como que todas esas cosas por las que yo estaba pasando en yoga se desaparecían. O sea, seguían existiendo, pero el poder que yo Era les como el estaba dando en mi descanso del día a día dolor. bajaban. Y entonces, para mí, si me preguntas, el yoga sí fue un camino a entender y como abrazar más mi espiritualidad, pero no necesariamente se tiene que ser el camino. Y el yoga no necesariamente tiene que llevarte a una espiritualidad. Hay gente que dice como no puedo hacer yoga porque no soy espiritual. Yo creo que ahí se confunde un poquito la palabra yoga y como con la práctica física que son las asanas, que no sé si hayas Las hecho posturas. las posturas que son, ajá, esa es la práctica física porque el yoga es todo, o sea, es mucho más que solamente ir al mat a hacer ejercicios, ¿sabes? Entonces, creo que es una forma de llegar porque dentro del yoga te conectas mucho con tu cuerpo y con tu mente en un espacio, como con el ejercicio en general, pero no es solo el único camino, ni tampoco necesariamente el yoga te va a llevar a la espiritualidad. Pero digamos, hay personas que hacen yoga que no meditan o sí tú meditas en el yoga. Yo creo que sí se te relaja el sistema nervioso cuando haces yoga, si lo estás haciendo bien. O sea, si estás conectado como con la respiración. Y si hay un momento al final de cada clase de yoga, que es el Shavasana, en donde estás más o menos como en un espacio donde meditar es básicamente lo único que puedes hacer. O pensar. Pero llegas a ese punto en donde no hay otra distracción, entonces sí te lleva a un estado meditativo, pero no necesariamente tiene que ser una meditación como consciente, activa.
Entonces, si hablamos de concentrarse en una sola cosa, yo creo que el yoga sí te lleva a experimentarlo, pero no necesariamente porque hago yoga, entonces estoy meditando todos los días. Y ahí devolviéndonos un poco en tu carrera, en tu vida, pues ya sabemos que naciste como en una casa súper holística, Sí. con tu mamá, estas influencias. Tú lo sentías desde muy chiquita por dentro, pero no te generaba mucho interés, ¿o sí? O como, O o lo tú lo rechazabas. Lo rechazabas. rechazaba, pero es que todavía a veces lo rechazo. O sea, eso no ha cambiado. Yo creo que uno como hijo siempre quiere como hacer su propio camino y como alejarse lo más posible de lo que Yo te los lo papás dije. quieren. Y yo lo digo, o sea, me estoy convirtiendo en lo que juré destruir. O sea, yo cada vez soy más parecida a mi mamá y cada vez la entiendo más y le tengo como más compasión y como admiración por todo lo que ha hecho, que ha sido un proceso obviamente pues largo, porque yo al principio era como, no, o sea, es que a mí no me hablen de nada espiritual, nada de, o sea, cero. Y mírame, entonces, sí, o sea, nunca quise que pasara, Y solo por empezó a eso, pasar. porque digamos, el tema de esta temporada es un poco los sueños que tenemos o los sueños redireccionados. Yo Ok, creo fielmente que los sueños nunca se destruyen o nunca mueren, sino que se redireccionan. de Y acuerdo. muchas veces creemos que queremos algo, pero terminamos en algo totalmente diferente y somos totalmente felices. Lo mencionábamos en un capítulo que decíamos como en una vida hay muchos sueños, ¿no? Como que cuando Total. chiquita quieres ser doctora, pero después profesora y después terminas trabajando es ayudando a sociedades y a comunidades construyendo colegios, como mi mamá. Entonces, ¿por qué terminaste estudiando administración de empresas? Ok, yo no sé, Espérate, ¿Y por qué? yo complemento. O sí, sea, es incompatible que tú trabajes y que seas una persona espiritual. Em, o sea, pensaría uno, pues si Mite quiere, sí, dedicarse como a la espiritualidad, es lo que más la llena, es su sueño, pues tal vez dejar el trabajo y dedicarse a eso, un poco como tu mamá. sí. O ¿cuál es tu sueño, mejor dicho? ¿Cuál es mi sueño? Ok, acá hay muchos puntos que me hicieron pensar tus Sí. preguntas. Mi mamá toda la vida me dijo como no sueñes con una cosa exacta, o sea, no digas como quiero tal, sino cómo me quiero sentir. Entonces creo que yo toda la vida crecí pensando en ese cómo me quiero sentir y yo siempre quería ser como independiente, quería tener un impacto en el mundo, como que ha sido algo que yo siempre he querido hacer, pero mis sueños han cambiado. O sea, cada año tengo un sueño diferente y de chiquita yo soñaba con hacer teatro, literal, como que era mi cosa favorita. Yo bailaba ballet y era como, wow, quiero dedicarme como a estar en un escenario. Después me obsesioné con las motos y yo decía, yo quiero hacer enduro, como quiero ser una crack del enduro. Y como que era algo que me gustaba mucho, los carros, las motos. Y después ahora estoy como con este sueño del yoga y como de la espiritualidad. Algo que me queda claro es que ya no digo como mi sueño es tal. Y otra vez le doy la razón a María Elvira, mi mamá. Yo quiero acompañar a la gente en su proceso de vivir la vida, básicamente, como sea, ¿sí? Entonces, si es a través del yoga, por mi experiencia personal, que a mí me ha impactado muy positivo, creo que es increíble. Si es de otra forma, también me gusta la idea, pero creo que en este momento estoy enfocado en eso, como a acompañar a la gente y compartir un poquito esas cosas que he aprendido para el que les sirva. Y, y ese es mi sueño en este momento. ¿Quiere decir que dejé de trabajar en marketing? No. No sé, hoy no. Hoy amo mi trabajo, me disfruto mi trabajo. Paréntesis, Mite trabaja en una empresa normal, o sea, Sí, un trabajo de 9 a 5 sí, sí. normal. Trabajo en una empresa en marketing y creo que uno me da una estabilidad económica que no podemos como ignorar. O sea, eso es un tema que a veces me dicen como, no, pero entonces me voy a una isla y vivo descalza y vivo el yoga, como que, y es el miedo de mi papá, que a veces digo yoga y dice, Dios mío, esta muchachita. Se me va a enloquecer Sí, como o su sea, mamá. ya hippie. No como su mamá, ¿no? No, Pues, pero sí, él lo veía así. sí, o sea, Ok, ok. como Él que lo claro, él veía dice así. como, y eso que es un ejemplo positivo, porque mi mamá vive de esto, ¿sabes? Como Claro. que obviamente, o sea, Resultó girls bien. gotta eat. Entonces, pues sí, o sea, le resultó muy bien y como que es un ejemplo muy bueno. Pero a mí me gusta mucho el mercado, me gusta mucho como la industria en la que estoy. Yo estoy en la industria culinaria de chefs y me fascina. Entonces yo creo que son dos cosas que no necesariamente tienen que ir una en contra de Compatibles. la otra. Yo doy clases de yoga en mi empresa virtual y les hago meditación una vez a la semana y son cosas como que más o menos he encontrado la forma de mezclar, pero no creo que por lo pronto vaya a dejar de trabajar porque es algo que también ha sido un sueño mío. Aprender de ese tema, aprender de los negocios, de salir adelante con ideas y creo que al final
eso también es un poquito lo que estoy haciendo con el yoga. O sea, al final es mi emprendimiento. Entonces, tengo que aprender de algún lado. O sea, ¿crees que una cosa no excluye a la otra y cómo logras balancear esas dos? Porque muchas veces la gente dirá, no, es que a mí me gusta el arte, entonces no me puede gustar, no sé, ¿sabes? Vender, Como seguro, vender. sí, ¿Sabes? Como sí. que la gente siempre es, enfócate en una cosa, solo te puedes etiquetar de una manera. ¿Cómo lograste? Porque estoy segura que al principio fue una dualidad muy grande de cómo hago las dos o concéntrate solo en una. Sí, como que quiero hacer de verdad. Exacto. Em, yo creo que uno de los errores más grandes que podemos hacer es ponernos etiquetas y como definirnos quién somos por lo que hacemos. O sea, yo no creo en eso. Yo creo que la esencia de lo que somos no debería depender de nada de lo que estamos haciendo. Y en este proceso que empecé siempre siguiendo el camino, porque aunque no crean, la que me mandó a estudiar administración fue mi mamá. O sea, ella también fue la que me dijo, porque yo me quería ir por otras ramas y me dijo, no, señorita. O sea, entonces, em, creo que la espiritualidad es muy importante en todos los aspectos de la vida y que una de las formas en las que puedo llegar a mantener como la presión de las dos cosas o como de trabajar virtual, porque trabajo virtual y como mantener toda esa presión es por mi espiritualidad y por la meditación. O sea, creo que ha llegado como a entender y como a centrarme un poquito y no creo que o sea, no creo que deje de el camino del yoga por cualquier cosa, o sea, del trabajo. Como que para mí sí es muy importante seguir explorando esta parte porque me hace muy feliz, pero la otra parte también me hace feliz. Entonces, para mí, todas las etiquetas que quieras, mientras que te hagan feliz y las puedas como manejar, están bien. Me encanta, me parece que tienes absolutamente toda la razón. Bueno, tú hablabas que tu mamá ayuda a personas y que a ti te gustaría eso, ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo ayudas? O sea, tipo psicólogo, tipo Uh, terapista, ¿cómo harías eso? no tengo ni idea. Excelente pregunta. Estoy en ese proceso de entenderlo. Creo que hoy lo estoy haciendo a través del yoga. Como en mis clases, el proceso dentro del mat puede ser muy poderoso porque la gente llega con miedo, que es lo primero, que yo creo que es lo más importante. Entonces, ¿cómo poder decirle a las personas cómo es normal? O sea, si tú nunca has hecho esto, es normal que tengas miedo, es normal que te dé pena, porque es que a la gente le da mucha pena llegar al mat al lado de una persona que tiene más experiencia. Yo creo que eso es la vida. El mat es como La la colchoneta donde colchoneta haces, donde uno exacto, hace yoga. sí. Sí. Entonces, cuando yo hablo del mat, hablo como de esa parte física del yoga en donde estamos todos. Y para mí es un espejo de la vida, porque entonces uno llega y si nunca lo has hecho, entonces te comparas y miras al lado y es como, no llego acá. Entonces, yo me enfoco mucho en mis clases y creo que me ha ido de tenerte como compasión a tu proceso y de disfrutarte el proceso y que como se ve tu postura en ti, es como se debería ver en ti. O sea, no como se ve en el vecino, debería verse en ti. Entonces, eso como que ha sido un proceso. Yo en mis clases de yoga siempre tengo una parte como de espiritual, a veces les hago talleres de escritura, en las meditaciones como que siempre le pongo una intención. Entonces, creo que ese por ahora es el camino en el que yo estoy llevando a la gente y aportando mi granito de arena. Y si más adelante se convierte en otro espacio o de otra forma, estoy completamente abierta a hacerlo, pero por ahora como que vamos pasito a pasito a seguir ese corazón. Creo que lo que más me lleva a este episodio, y una vez lo hablamos, que mi te me decía, medita, y yo no sé meditar, no puedo, es que todo me da vueltas. O yo le decía, como quiero pedirle a la vida esto, pero yo tampoco sé qué quiero. O sea, es que yo le decía, es que yo no sé cómo manifestar o cómo pedir, porque si yo no sé qué quiero, ¿cómo pido? Y ahí fue que ella me dijo, como, pide cómo te quieres sentir. Porque claro, yo le decía, es que quiero esto, pero ninguna va una con la otra. Y ella no, es que di cómo te quieres sentir. Y ahí fue cuando yo entendí como, ok, pueden ser lo que estábamos hablando todo el episodio, pueden ser muchas cosas, no todas se tienen que parecer y no me tengo que etiquetar solo en... Sí, Y puede ser que algunas uno quiera, pero de pronto no se dan, ¿no? Yo claro, creo que no todo lo que uno quiere y que cree que le va a dar la felicidad que creo que al final todo el mundo quiere sentirse feliz, ¿sí? total. Entonces puede ser que no se den. Yo quiero hablar de un temita que me parece importantísimo y que lo he oído, pues en lo poco que he hablado del tema, y es el tema de los ángeles y de los sueños. Eso cómo se relaciona con el yoga, con la espiritualidad, con el, bueno, con todo O lo que como que son estamos los hablando. ángeles, Me o... Como encanta, existen los ángeles, son cristianos, son católicos, claro, ¿cómo es? ok, me encanta esta pregunta.
esa es una confusión, como que hay tantas cosas pasando ahorita en la modernidad, como que la gente habla, manifiesta, Sí. ángeles, no sé qué. Bueno, a ver, el yoga es una práctica ancestral que empezó en la India y es parte importante de la religión en la India, pero también es una forma de vida de mucha gente. Entonces, el yoga sí hace parte como de una cultura, digamos, y se relaciona más con el hinduismo y con el budismo, ¿verdad? Los ángeles se relacionan más con el cristianismo. Por eso es que yo a veces como que trataba de buscar esa palabra ángeles y trataba de entender, porque cuando yo hablaba de ángeles, la gente se imaginaba la trompeta y las alitas. Sí. Para mí eso no es lo que hace mi mamá y ella lo explica muy bien y creo que cuando uno entra en ese proceso como que entiendes que es una forma de llamar como a seres de luz y a energía, pero ese es su tema, así que yo no voy a entrar a explicarlo mucho, pero el yoga, y aquí como que lo digo súper rápido porque es un tema muy extenso, el yoga es una filosofía que se vive en el día a día. Entonces el yoga tiene muchísimas partes y partes de esas es cómo te relacionas con la gente, cómo te relacionas contigo mismo, cómo la compasión que tienes. O sea, es muy profundo como se trata de una filosofía. Hay historia, un montón, como en cualquier otra religión, y también hay muchos escritos y cosas que uno puede aprender. Yo no te voy a decir que yo 100% creo en todo. O sea, yo estoy experimentando igual que todas las religiones, como me enseñó mi mamá. Cada cosita que me aporta algo, lo tomo. Em, pero la práctica física me ha llevado a una conexión muy profunda conmigo misma. Entonces, eso es lo que yo me tomo del yoga. Son palabras que la gente usa muy lightly, que la gente tampoco entiende. O sea, los ángeles, yoga, ¿qué otra cosa me dijiste? Sueños, Meditación, Los los sueños. Ah, bueno, sueños, por entonces la ejemplo, que interpretación de los sueños, ahí sí entra mi mente científica. O sea, yo trato de todo lo que yo siento y experimento ponerle algo científico, porque yo crecí llevándole la contraria a mi mamá. Entonces, em, hay mucho tema de los sueños, que son los recuerdos y cómo funciona el cerebro y que tú estás, o sea, cuando estás en REM, los ojos se mueven de un lado al otro y es la forma como nuestro perdón, cerebro. es la forma como nuestro cerebro guarda los pensamientos y los recuerdos. Entonces, al final los sueños sí son muy poderosos porque tienen todo que ver con tus experiencias del día a día. Y es como nosotros, literalmente, toda esa información, digamos que recibimos mucha información y cuando estamos soñando, nuestro cerebro guarda esa información. Por eso es que hay terapias en las que tú reprogramas o como que vuelves a programar esos sueños con el movimiento de los ojos, con el sueño REM. Entonces yo creo que esa parte científica a mí me ha llevado mucho a entender porque a veces tengo sueños que yo digo, wow, o sueños muy lúcidos, ¿no? Que uno dice, también, se sentía real. sí, o como, ay, me soñé contigo, no sabes, yo también, o justo me pasó esto, cosas así como que al final puede ser que hayamos tenido como una conversación y yo estoy reprogramando y vi un post o vi algo que me acordó a ti y como que al final en el sueño esas cosas que estábamos pensando, ¡pum!, aparecen. Entonces yo creo que todo lo que uno pueda pensar tiene algo científico, o sea, hasta la energía, hasta la espiritualidad, como que al final yo creo mucho en la parte científica de la espiritualidad, o sea, lo que hace físicamente en el cuerpo tú tener tu propia forma de conectarte con tu fe, porque es que de verdad te baja ese estrés y ese corre-corre en el que andamos y tiene efectos, o sea, y ya lo hemos aprendido. Yo creo que en o sea, la generación de mi mamá no sabía el efecto que podía tener el mindfulness y la meditación en el cuerpo y ahora es que no hay cómo refutarlo. Eso te quería preguntar, ¿cómo ha avanzado la meditación o este tema espiritual de la yoga, los sueños, a través de los años? Antes, pues nuestros ancestros eran muy religiosos, no sé si religiosos, pero sí tenían tradicionales, pues los ritos y todo esto. Después yo creo que lo olvidamos un poco, la generación de mi mamá lo llegó a ignorar. Y hoy, ¿por qué y cómo empieza a volver? O de pronto la generación de mi mamá seguía igual de vivo. ¿O cómo lo ves tú? Yo creo que ahora, oyendo a mí, me encanta, o sea, wow. Por ejemplo, yo a veces rezo el rosario con un grupo de amigas, y yo creo que en ese momento estoy como meditando, sí, Sin duda, absolutamente. totalmente, absoluto. Yo creo que la religión siempre ha sido un tema de comunidad, ¿sí? O sea, para mí la religión es comunidad, para mí somos muchos humanos haciendo cosas y oyendo algo con lo que estamos de acuerdo y siguiéndolo. También el tema de la fe, que es que yo antes a la palabra fe le tenía como ic, pero me he dado cuenta que es como eso que confías, como esa forma de vivir la vida. Y yo creo que la necesitamos. O sea, yo tengo una amiga que es atea, pero 100% atea. O sea, ella no cree en nada y siempre, eso es su mayor orgullo, ser atea. Y me acuerdo que una vez, antes de un examen de alemán que teníamos en el colegio, la vi haciendo como así, porque estaba súper nerviosa. Y yo, ¿pero tú a quién le rezas? Y me dice, a Demi. Y yo como, ¿lo vato?
me dice, o sea, claro, porque ella amaba a Demi Lovato, como que era su cantante favorito, y como que en ese momento dijo como, Demi Lovato, ¿sabes? ayúdame. Entonces, ese Sí. es el ejemplo perfecto de que necesitamos la fe de alguna forma. O sea, si se va a caer el avión, ¿a quién le rezas? O sea, eso para mí lo es todo, pero la comunidad es lo que nos llega a decir soy. Entonces, antes había comunidades aceptadas que eran las religiosas y tiene mucho que ver con la cultura y con lo que eso dice de ti. O sea, entre las comunidades más reservadas, y yo creo que también tiene mucho que ver como con la forma como la sociedad ve que seas religioso y lo que eso dice de ti. Y ahora están creciendo un montón de comunidades en donde tal vez no tengo que decir que soy católico, pero decir que soy yogi o que soy runner o que soy gym rat. Y eso genera como un sentido de pertenencia muy especial y muy importante. Entonces, la gente se está yendo un poquito como por los lados a encontrar otro tipo de espiritualidad, de religión. Y sí ha cambiado mucho, porque pues el mundo ha cambiado mucho, y el nombre cambia mucho, pero yo creo que sigue existiendo esa como necesidad de pertenecer y necesidad de sentir fe y creo que es muy lindo, o sea, yo no lo juzgo, para nada, me parece súper importante. Yo creo que, o sea, Te me iluminas. llegaste a la... Wow. No, yo creo que es que uno, lo que pasa con mi generación era como que, siempre lo hemos hablado, es que nosotros nacimos con una agenda, ¿cierto? Entonces nosotros, en mi casa éramos 9 hijos, entonces pues nadie se podía tirar el año, ni nadie podía, sí, o sea, solo podíamos estudiar, comer, ir a misa y hacer ejercicio, ya, no más. Después teníamos que terminar en la carrera, conseguir un trabajo inmediatamente, cero emprendimiento y casarnos y tener hijos. Sí, Entonces, como que no había tiempo de nada más. Si acaso había tiempo de ir el domingo a misa y rezar el Padre Nuestro, como nos habían dicho. Me encanta y me parece que nosotros, los de esta generación, nos estamos perdiendo una oportunidad maravillosa y es adentrarnos a ver qué tenemos por dentro, distinto de la agenda esta que nos marcaron y que hemos desarrollado, ¿no? total. Me parece que esto es un regalo espectacular, Pero digamos, en tu generación, ¿alguien hablaba de meditación? no, cero, cero, pero absolutamente cero. La mayor meditación, lo que les digo, era ir a misa Claro. o rezar un rosario, pues eso era el momento como en que uno se encontraba y generalmente era para pedir algo, ¿no? Entonces, no era que uno rezara espontáneamente, sino era un enfermo, el examen, la cosa. Entonces sí creo que uno se ha perdido y como que nunca saca uno tiempo para mirarse adentro, ¿no? Entonces, yo me casé, tengo trabajo, tengo esposo, tengo 3 hijos, tengo tantos hermanos. Entonces, como rápido, rápido. A mí me serviría la meditación. ¿Esta cómo fue que dijiste en La acción? shaking La meditation. La shaking. shaking. Sí, Pero me parece que es algo que de verdad uno debe darse la oportunidad para experimentar, para aprender. Me encanta que sea Mite la que como que abra este espacio porque hay muchas personas como yo, seguramente los seguidores de Male, pues están ya como en la misma onda, pero qué rico nosotros papás ya mayorcitos que nos demos esa oportunidad y además sobre todo que lo fomentemos en nuestros hijos o lo apoyemos, pues seguramente ellos son los que lo traen a nosotros. total. Pero cómo hace uno para empezar? Para empezar a meditar, para el yoga. Entonces uno se debe meter a una clase de yoga y ahí aprende a meditar y ahí. Yo creo que son dos cosas diferentes. Si tu objetivo es aprender a meditar, porque, a ver, es que hay tantos libros que hablan de meditación y ahora todo está el boom del mindfulness y así. Entonces, si ese es tu objetivo y es algo que te llama la atención, yo creo que para mí el checklist es qué tipo de persona soy, qué me apasiona y dónde es donde me siento más como calma, donde siento que mi cuerpo está más relajado. Ese es ese lugar y ese espacio. Y busco cómo puedo llevar la respiración a ese lugar. Porque respiración, yo lo digo porque en mi experiencia es lo que a mí me ha llegado a poderme conectar con la meditación. En yoga hay una respiración que se llama la respiración Ujjayi, que simplemente como que me conecta un montón con el cuerpo. Y cuando, o sea, el otro día estaba en un taxi, estaba súper angustiada porque tenía que dar una clase, tenía muchos nervios y yo dije, ok, Ujjayi. Y yo veo mi Garmin y veo cómo se van bajando mis pulsaciones, o sea, el estrés en el que estaba y ya se Claro. bajó el estrés en el reloj. Entonces, buscar ese espacio en donde yo siento o ese ancla que me lleva a poder bajar un poquito la tensión del cuerpo y buscar cómo puedo ahí implementar una meditación guiada, cómo puedo también pedir ayuda. O sea, si conozco a alguien que medita un montón, decir, mira, este es mi caso. O sea, Mite, tú nos vas a ayudar a Cla- todos los que estamos oyendo esto. Total, yo, o sea, el que sea, de verdad, cualquier pregunta siempre es bienvenida.
Y creo que tengo muchos amigos que han llegado a mí con esta pregunta. Entonces, digamos, mi papá que está ahorita como yendo a mis clases, y yo le digo, como, es que este señor medita en la moto. O sea, y ahí está eso, ese momento. Entonces, si ahora tú tienes ahí algo que te está preocupando o quieres conectarte un poquito más con esa respiración, sé consciente de que lo estás haciendo. Esa es la diferencia entre meditar y no meditar, la conciencia. Importantísimo. Y buscar espacios, o sea, si te gusta el Shaking Meditation, hay espacios de Shaking Meditation. Y para el yoga, yo creo que es atreverse, porque hay demasiados como, no sé cómo explicarlo. O sea, hay demasiados sentimientos de que el yoga es solo para la persona flexible, el yoga es solamente para la persona espiritual, y yo no creo en eso. Entonces, para mí es atreverse a ir. O sea, no saben cuánta gente me ha escrito, quiero ir a tus clases, pero me da pena, voy a empezar en YouTube. Y yo como, No, dale, o sea, pero arriesgate a ese sentimiento de atreverte a hacer algo que te da miedo. A mí me dio mucho miedo al principio y yo me comparaba. O sea, mi primera clase de yoga yo miraba más a la persona al lado que a mí misma y sentía que no llegaban los talones y me pude haber no vuelto, o sea, pude no haber vuelto nunca a clase y me atreví a volver otra vez y el proceso ha sido, o sea, todo menos lineal, pero ha sido espectacular. Aprendí a tenerme compasión a mí misma y eso hace que cuando yo vea a otros en su proceso les pueda tener como demasiada admiración y compasión. Y creo que eso es, o sea, de eso es la vida. Entonces, por eso es que a mí me encanta traer a mis amigos al mat, porque es como, es que eso que tú haces acá, después se va a reflejar en tu vida. Atrévete, ven, intenta algo nuevo. O sea, puede que no sea lo tuyo. Hay tantos tipos de yoga que si tú me dices que no te gusta, es que no los has intentado todos, porque es que hay para el que es el más, pues vale, tú has ido a mis clases de power yoga. O sea, si a ti te gusta sudar, pues está la clase para sudar. Si a ti te gusta estirar, está la clase para estirar. Si quieres meditar, está pues la de la meditación. Puedes hacer nidra, puedes hacer kundalini. Entonces, como que para mí siempre la invitación es intente. Y si no les gusta, mi mamá me decía, tú no puedes decir que no te gusta hasta que no lo pruebes. De acuerdo. Entonces, sí. Bueno, Bueno. ¿y dónde te buscan, dónde te siguen, si tienen alguna pregunta o si tienes rutinas, tips de yoga, Bueno, redes sociales? mis tips de yoga los subo en flom.wellness en Instagram. También me pueden seguir en Michelle Kundi en Instagram. Ahí pongo también algunas cositas de yoga. Y si quieren clases, yo hago clases privadas, pero también hago clases grupales. Entonces siempre las anoto por Instagram en Flom y me encantaría tener a los seguidores de Male. De pasos diarios. Pasos de- Bueno, vamos Claro, a a terminar los con seguidores de unas Pasos preguntas Diarios. rápidas. Dale. Listo, que es nuevo en la temporada. Un libro o película que te cambió la vida. Uf, los 4 acuerdos. Un hábito que nunca abandonarías. Uf, es que él nunca. Sí, creo que nunca dejaría de meditar. La mejor decisión que has tomado. Hacer cosas con miedo, si las quiero hacer. Wow. Una palabra que te defina hoy. Atreverme. Un sueño que aún no has cumplido. Yo creo que enamorarme. Me encanta. Y último, también nuevo en esta temporada, 3 pasos prácticos que darías de consejo. ¿Qué 3 pasos prácticos deberían hacer las personas que nos están escuchando ¿En la vida? en la vida? Yo creo que parar es lo primero, como hacer un check, que vivimos muy rápido. Entonces, parar, tomarse un momento, escribir, o sea, poner los sentimientos y lo que estamos viendo en palabras. Yo soy fiel creyente de que eso es súper poderoso. Y el último es tirarse al vacío. Bueno, yo creo que mejor no pudimos terminar No, este episodio. espectacular, me cambió la mente totalmente. Mil gracias, Mite. Y ya saben, ahí la pueden contactar, pueden escuchar este episodio las veces que quieran. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo de Pasos. Pasos diarios. Gracias.